Hola a todos, soy Rejane Queiroz, profesora universitaria, trabajo en el área de lengua, literatura y cultura y estoy afincada en la capital española desde el 2001. La Embajada de Brasil en Madrid me ha hecho una invitación de participar de la iniciativa Brasil a un clic, que consiste en dar a conocer Brasil de la mano de personalidades relevantes, como son arquitectos, músicos, cocineros, directores de cine y escritores. En el hashtag Brasil a un clic, en el Twitter y en el Facebook de la Embajada, está toda la programación relacionada a esta iniciativa. Hoy vamos a conocer a João Gabriel de Lima, periodista, escritor de São Paulo, colaborador de la revista Piauí y del periódico Estado de São Paulo. Asimismo, fue jefe de redacción de las revistas Bravo y Época, además de profesor universitario en la FAAP, la Fundación Armando Álvarez Penteado. Penteado, eso es, se me había olvidado, y INSTE, ¿no? Una de las prestigiosas escuelas de Latinoamérica de negocios, ingeniería y economía. A lo que nos interesa es también escritor, escritor de ficción literaria, y en cuanto a su carrera literaria ha publicado 2 novelas, Carnaval en el 2006, que la tengo aquí, y la que nos interesa aún más, que es de la que vamos a hablar hoy, que es El burlador de Sevilla del año 2000. Muchísimas gracias, João Gabriel, por haber aceptado la invitación de la Embajada de Brasil en Madrid. Bueno, yo que te digo muchísimas gracias, porque para mí es un honor participar de este Brasil a un clic. Y yo empiezo pidiendo perdón por mi castellano, que no es muy bueno, pero a mí me gusta mucho la lengua castellana. Nosotros en Brasil tenemos muchísima influencia de la literatura española y también de Latinoamérica, que es escrita en español, y este libro incluso es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, bueno, perdón por mi español, pero para mí es un gusto hablar español y hablas muy bien, muy bien. Y todos tenemos acentos y cometemos errores. Muy bien hablas. Entonces, vamos allá. Un detalle muy importante. La novela El burlador de Sevilla está traducida al español. Fue publicada aquí en España en el año 2006 por la editorial El Tercer Nombre. El ejemplar lo tiene João Gabriel, ¿no? Ahí contigo. Sí, yo lo tengo aquí. Es muy distinta a la portada de las portadas. Es verdad, mira, es verdad, Y, sí. y a mí me gustaría también destacar que la traducción, en mi opinión, está estupenda. Ha sido hecha por Ana de Magalhães Silva, una brasileña que ha hecho la traducción para el castellano. A mí me ha gustado mucho el resultado final de la traducción. La verdad que también tengo el ejemplar en español, pero todavía no me lo he leído en español. Me lo voy a leer para después hablar sobre la traducción, pero estoy segura, si tú ves que está bien a tu juicio, está estupenda. Pues vamos a empezar entonces con las preguntas acerca de Burlador de Sevilla y conocer más tu novela y a ti también. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la génesis de tu novela y por qué el interés por el tema de Don Juan? Sí, bueno, yo pienso que algo que es interesante hablar un poquito aquí también. Esa novela fue escrita en el año 2000, hace 20 años, ¿no? Y yo pienso que es importante hablar un poquito del contexto de la literatura brasileña en aquella época y de la literatura de Latinoamérica también. En aquella época había una distinción muy clara, muy fuerte en mi opinión, entre la literatura de Brasil y de la literatura de otros países como Argentina, Uruguay, por ejemplo. Brasil, la literatura brasileña estaba un poco obsesionada por algo como una identidad, una literatura de una identidad nacional. En cambio, la literatura de Argentina y de Uruguay siempre ha sido una literatura un poquito más cosmopolita, en el sentido de establecer un diálogo fuerte con autores y con los clásicos. Los ejemplos más fuertes pueden ser Borges, Cortázar. Y en aquella época, hace 20 años, yo tenía más influencia de la literatura de Latinoamérica, de hispánica, de Argentina especialmente, do que de la literatura brasileña. Entonces, este libro es algo como un diálogo
con un personaje y con la literatura española, un clásico de la literatura, algo como la literatura argentina hacía mucho en aquella época y el Brasil hacía poquísimo. Entonces, ese es un contexto, ¿no? Una propuesta Bueno, muy yo he llegado... novedosa, ¿no? De tu parte. Una propuesta muy novedosa, muy Sí, sí, para interesante. Y aquella época despertó muy interés novedoso. rápidamente, ¿no? Por ello, Verdad, creo. verdad. Ujú. Sí, es verdad, porque era algo distinto do que se hacía en Brasil en aquella Sí. época. Mm. Ahora, yo pienso que las cosas han cambiado bastante, tanto en Brasil como en Argentina, pero en aquella época era algo novedoso, sí. Y algo que, bueno, el primer interés, a mí me gusta muchísimo la música, ¿no? Y yo he estudiado piano, yo he estudiado música, y a mí me gusta mucho la ópera también. Y a mí, y yo he llegado en la historia de Don Juan, Don Juan, he empezado con la ópera Don Giovanni de Mozart, Ujú. De Mozart. que es algo muy interesante en la ópera Don Giovanni, es que Don Giovanni es una ópera, es música, pero también es muchísimo literatura, porque el autor del libreto, Lorenzo da Ponte, es conocido como el mejor autor de libretos de la historia de la ópera por muchas personas. Sus palabras, sus poesías son muy elaboradas. Era una persona, aliás, Lorenzo da Ponte, una persona muchísimo interesante porque ha hecho una autobiografía y tiene una vida muy aventurosa. Ha nacido en Italia, ha sido amigo de Mozart, ha sido empresario de espectáculos musicales, ha ganado mucho dinero y ha ido a Nueva York después, ha pasado parte de su vida en los Estados Unidos. Entonces, es algo muy interesante. Es Y decir, su Lorenzo, vida daría un libreto también. su vida daría un libreto. Ha dado una autobiografía que yo también he leído y la Ah, recomiendo porque es muy interesante, es muy muy bien. movida, muy interesante. Bueno, en fin, entonces la ópera en sí es buena literatura. Ni todos los libretos de ópera son buena literatura, pero ese especialmente es buena Lo literatura. es. Ujú. Entonces, a partir de ahí, eso me ha despertado la curiosidad de leer, no digo todas, pero casi todas las versiones de Don Juan en la literatura. Y he leído, obviamente, el original, Tirso de Molina, pero tenemos Zorrilla, tenemos Molière, y tenemos también cosas que no son explícitamente sobre el mito de Don Juan, pero obviamente son baseadas también. Por ejemplo, la película El hombre que amaba a las mujeres de Truffaut es claramente una historia de Don Juan. Y he leído el Sí, de guión de esta pescador. película también. Y yo pienso que la película tiene también una historia, algo muy interesante para el libro, una influencia grande para el libro, que es, a mí me interesaba también, en la literatura argentina tenéis mucho la cuestión del juego, de la literatura como juego, la literatura como uh, una estructura donde hay inversiones, espejos y cosas así. Sí. Y yo pienso que una cosa muchísimo interesante del libro, de la película de Truffaut y que ha traído para el mundo moderno la historia de Don Juan es el facto, es la cuestión que en la película de Truffaut hay algo como una inversión. Eh, eh, el activo los personajes más activos son las mujeres y no el hombre. A la El hombre inversión es de papeles te una refieres, ¿no? inversión de papeles, sí. Ujú. Una inversión, obviamente, se hace haces una comparación con el mito de Don Juan original, con las obras literarias de Don Juan. Vale. Y eso fue algo que yo estaba pensando desde el inicio, que algo que fuera una novela que hablaba de seducción, que partía del mito de Don Juan, especialmente en la ópera, pero había un cambio, algo como las mujeres contrataban la seducción de un hombre, y no al contrario. Y también un cambio, y eso podemos hablar después, entre los personajes del criado y de Don Juan, porque el poder en una relación entre el criado y el patrón es el poder del patrón, pero Sí. Ujú. en esta novela el criado tiene un poder muy fuerte que
sin el criado las hazañas del patrón se pierden, no existen más. Entonces el patrón necesita del criado, que es algo como si fuera un reportero de sus hazañas. Vale. Es Entonces, decir, tú, don Juan, tiene ese papel invertido, es decir, no tiene el papel activo, por así decir, ¿no? Y más pasivo. sí, Y los personajes que desempeñan ese papel activo en tu novela es el criado, que ahora nos puedes explicar un poquito más cómo, y las propias mujeres. Es eso que nos exactamente, estás contando. Vale. exactamente. ¿Cómo el criado desempeña ese papel activo en tu novela? ¿Cómo Sí, creas? bueno, entonces, yo pienso que hablando un poco del personaje, hablando un poco de la historia de la novela, ¿no? Son dos historias paralelas, para quien no ha leído el libro ainda, ¿no? Son dos historias paralelas. En una historia hay un personaje que vive en la época actual, no tan actual, ¿no? Porque yo he leído nuevamente el libro recientemente y había internet, pero no había, por ejemplo, redes sociales. Sí, sí, Entonces, verdad. cuando lees el romance, la novela, es como si fuera una novela de época, porque 20 Sí, años atrás todo ha cambiado en el mundo de la internet y las redes sociales. sí. Perdóname Pero, interrumpirte, pero has por nombrado favor, algo muy interesante. ¿Cómo es volver a leer tu propia novela? Es que yo soy una apasionada de la literatura, no escribo, escribo ensayos, pero no ficción, y eso me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es un escritor volver a leer su novela? ¿Cómo lo ves? eso ¿Lo es, ves como desde el papel de lector, de escritor? ¿Cómo lo es? esto es una buenísima pregunta, porque yo estaba, hoy por ejemplo, en la mañana, yo estaba asistiendo a un documental en la televisión sobre la película La Reina. Es una película con Ellen Mirren sobre el episodio de la muerte de la princesa Diana y que ha sido escrito por uno de los mejores guionistas del cine, en mi opinión, que es el inglés Peter Morgan. Y la actriz Ellen Mirren ha dicho, para mí la peor cosa es mirar en la película cuando yo estoy en la película. Claro. Y para mí, después de escribir el libro, fue muchísimo difícil leerlo después. Yo he quedado algo como 5 años para volver a leerlo. Agora não, agora para mim foi muitíssimo fácil e eu penso que talvez porque han se passado muitíssimo Claro, tempo. la É distancia, como se fosse ¿no? uma La novela de outra distancia, época, de outra claro, época. sí. Então, Muy interesante, muy interesante. Vale, pues entonces sim. sigamos ahí con tu criado, ¿no? Y la inversión de papeles. Sí, la del criado es muy interesante porque algo que me fascinaba en la ópera, sí, hay una película de la ópera también que es, mira, hay mucho sobre Don Juan, películas, y libros, y Sí, novelas muchísimo. y ensayos. Y hay una película de la ópera que es dirigida por Joseph Losey, que es un director marxista. Y tal vez por su influencia marxista ha dado un papel muy fuerte a El Criado Sí. en su película. Mm. Pero hay una escena que para mí es muy bonita, muy interesante y muy divertida también, muy emblemática, que la función del criado es registrar las hazañas del patrón. Eso en la ópera de Mozart es muy fuerte. Y hay una escena en que él tiene algo como si fuera un libro, pero este libro, él abre el libro y el libro tiene miles y miles y miles de páginas. Y entonces en esa escena que ha sido pensado por Losey, porque no es una escena obvia en las marcaciones de la ópera, es una escena que para mí ha abierto una interpretación muy fuerte de la ópera que es, bueno, esta ópera no es sobre un hombre que es un seductor, mas é uma ópera sobre uma persona que necessita que suas hazañas sejam registradas por outra pessoa. É como se ele só existisse por causa desse registro. Isso é a literatura. A literatura Sí, é algo em sí, que tu escribes, aquilo que escribes é para que as hazañas das pessoas sigam vivendo, mesmo allá de la muerte de los personajes. claro. Entonces, yo pienso que esto fue un punto de partida. Entonces, yo he dado a mi personaje, bueno, en mi libro, en una de las tramas paralelas, hay
un Don Juan, y hay un criado que registra sus acciones. Pero yo he pensado, bueno, este criado va a quedar en mi novela aún más grande que el criado de la ópera Don Giovanni. O que él puede hacer más que eso. Y el criado se torna no solamente una persona que registra, pero también alguien que planea las hazañas de Don Juan. Es una persona que hace el plan como si escribisse o guión de una película o la poesía de una pieza de teatro. Y el Don Juan es como una persona que solamente actúa y después tiene sus hazañas registradas. Algo como en el teatro. Entonces, esta fue la génesis del personaje del criado. La idea inicial era, bueno, lo sé, tú has tenido una idea buenísima, que era un criado que sea muy fuerte. El mío va a ser ainda más fuerte, más importante que el de los seis. Entonces, es el cerebro, ¿no? De la narrativa, de la trama que se desarrolla en Sevilla, es el cerebro. Es el que arquitecta, ¿no? Todos los movimientos, la actuación de Don Juan, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, esa es una de las inversiones. Y la otra inversión es que en la misma, en la trama también, hay un narrador, un otro personaje que es un narrador que está contando una historia, y hay una otra personaje que es su novia, que es trabaja en una agencia de turismo. Y essa agência de turismo contrata viajes para mujeres que viajan solas y que quieren encontrar alguna persona. Entonces, es como si estas mujeres comprasen una aventura, algo amorosa o erótica, y entonces ellas tienen el papel activo, ellas tienen el poder, porque ellas estão pagando por isso. E el Don Juan es como una pieza de teatro, un guión de película que ellas compran el ingreso, ¿no? En la taquilla, y viven aquilo en la tercera dimensión, ¿no? Sí. Sin la cuarta pared del teatro. Entonces, yo pienso que esta era ese es el juego, la ¿no? Que crea. es el juego. Si la literatura es un juego, como dice Cortázar al hablar de su rayuela, las reglas de ese juego eran esas. Un criado que tuvo poder sobre su patrón y mujeres que tienen el poder sobre un seductor. Y esto es todo el opuesto, o aparentemente es el opuesto, de lo que hay en el mito de Don Juan. Sí, y de hecho esas mujeres son las que podemos relacionar, ¿no? Ellas tienen, ¿no? Eso, la cazadora de cuero, de piel, ¿no? Bolso negro, son las mujeres que después vemos sus nombres en el primer relato, ¿no? Porque la novela tiene un narrador en primera persona, ¿no? Este narrador está en Brasil, en São Paulo, y narra su historia en primera persona. Luego, en los capítulos pares, que son los que se desarrollan en Sevilla, es un narrador observador, que es fantástica la creación de este narrador, porque es como si tuviera una cámara de vídeo, es como cine, es como el espectador, ¿no? Él no sabe realmente, él no detiene el conocimiento, él observa y nos cuenta. Entonces, y esas mujeres son las que vemos también en la actuación en Sevilla, ¿no? Las que contratan los viajes en São Paulo. Ok, muy bien. Sí, exactamente. Eso que has hablado es muy, muy, muy importante y muy interesante. El narrador, que es el criado, ¿no? Ese personaje, observa de lejos lo que ocurre. No sabe el nombre de las personas, apenas mira y apenas describe. Es una narración muchísimo objetiva. Sí. Yo pienso que eso entra un poco en lo que has dicho sobre el periodismo y la literatura. Bueno, la literatura es fantasía pura y el periodismo es objetividad. Pero yo he creado también un personaje que es el criado, que su narrativa es como la de un periodista. No puede escribir nada que no esté mirando. No puede escribir nada do que no sea testimonia. Eso es algo que es para distinguir muchísimo el estilo de una trama de la otra trama. Eso es muy interesante porque tú eres periodista y escritor. Sí. Entonces, esas dos facetas están en esta novela, ¿no? El Sí, de escritor
¿no? Y del periodista en el sentido de que observa, que nos da un texto objetivo, que es la trama que se desarrolla en Sevilla, ¿no? Ya enlazando con esto, ¿puedes decirnos un poquito cómo cohabitan en ti, cómo conviven en ti el escritor de ficción y ser periodista, que es escribir de modo claro y objetivo? Sí, eso, yo cuando estoy escribiendo ficción, o las novelas o cuentos que escribo también, yo tento me libertar completamente del periodista, porque yo pienso que son cosas completamente distintas. ¿No? En todas tenéis la escrita y tenéis la... Yo pienso que la más grande similitud entre la escrita periodística y la escrita de la ficción es que en todos los casos tú tienes que saber, antes de empezar a escribir, qué historia vas a contar. Cuando estás haciendo un perfil, una pieza periodística, antes de escribir tú piensas, bueno, lo que voy a contar, lo que voy a contar. Y escribes, tienes que encontrar tu historia. Pero la historia en el periodismo es totalmente basada en la verdad y los fatos. La historia en la ficción es completamente basada en tu imaginación. Entonces no hay, yo intento me libertar. Pero lo que te he dicho y que he pensado muchísimo después, no he pensado eso cuando estaba escribiendo, es que la narrativa del criado, la narrativa en Sevilla, el narrador es algo como un periodista, porque la narrativa es objetiva y este narrador no reflexiona sobre lo que escribe, está apenas a describir, No sabe los nombres de los personajes, pero sabe los colores, sabe lo que está ocurriendo. Es como en el cine también, ¿no? Y el otro narrador, el otro personaje, que es el narrador de la otra historia, es como si fuera literatura mismo, porque escribe y reflexiona todo el tiempo. En sus reflexiones está algo como mezclando la historia que hubo de su novia, su propia historia de amor con ella, y también una otra historia que para él es muy importante, que es la historia de su padre. Sí. Que la historia de su padre que se murió recientemente, y este narrador está todo el tiempo pensando en las cosas que se han quedado de concretas sobre la vida de su padre. Su padre era un coleccionista, su padre era una persona al que no gustaba la literatura. Entonces, hay algo como un diálogo entre todas esas narrativas, pero la reflexión sobre ese diálogo está solamente en la historia de este personaje, porque el otro es objetivo, el otro apenas lo Donde está observa. el espacio literario para eso, ¿no? De la ficción, como, no de la observación. Ok, muy bien. ¿Y por qué le das a tu novela el título homónimo al de Tirso de Molina, es decir, El burlador de Sevilla? ¿Y por qué hacer hincapié en burlar, en burlador? Sí. Bueno, esta es también una buena pregunta, porque yo pienso que la mejor manera de contestar esta pregunta es un homenaje al romance. Yo he leído el romance de Tirso de Molina, la pieza, el teatro Sí, de la Tirso obra. de Molina, muchísimo después de leer el libreto de la ópera, por ejemplo. Y lo que me impresiona en el original de Tirso de Molina es que está todo allá, todo allá. Es un texto absolutamente fantástico, es una obra increíble. Sí. Y yo he mirado en la escena, en el teatro, algo como 2 o 3 años después de publicar el libro, en Madrid. Y es algo increíble. Incluso el personaje Catalinón, que es el personaje del criado, que en la pieza de Mozart es Leporello, es también toda la complejidad de ese personaje está allá, está en la pieza de Tirso de Molina. Entonces a mí me ha gustado muchísimo y es un homenaje, pero también a mí me ha encantado muchísimo la palabra burlador, Sí. que es una palabra que existe en portugués, pero no existe en portugués porque nadie la usa. Es verdad. Pero nadie la usa, burlador. Pero incluso la expresión burla en portugués es poquísimo utilizada en el día a día.
y existen otras palabras con un sentido parecido. Y Pero la tú sí palabra... la utilizas en la novela en portugués. Y yo he Yo, yo, apuntado cuando me leí esas palabras que sabemos que son de portugués, pero no son las que utilizamos a diario, ¿no? Pero tú las has utilizado justo para, me imagino, para llamar la atención al significado de la palabra, a lo que tú querías destacar, ¿no? sí, porque cuando he leído el libro de Tirso de Molina, yo he pensado, mira, burlador, qué palabra más bonita existe en portugués, y fui al diccionario buscarla, porque no sabía Claro, si decía, normal. oh sí, la existe. Y entonces es muy interesante cuando tienes una palabra que es muy fresca, en el sentido que nadie la usa, y puedes poner en un título de una novela, en una otra lengua, en un otro contexto, y esta palabra que es muy fresca, que no tiene un sentido muy claro en portugués, es también una palabra que define con muchísima clareza lo que es el libro y lo que son los personajes del libro, y más que todo, lo que es el espíritu del libro. Sí, Porque es un hombre que burla mujeres, pero mujeres que burlan al hombre. Hay un capítulo precisamente sobre eso. sí, Un criado que burla al patrón y al patrón que burla al criado. Y todo también un juego literario, y que hay algo como una burla entre el autor y los lectores todo el sí, tiempo, sí, porque hay algo que está siempre un poquito oculto. Entonces, yo pienso que la palabra era una palabra muy irresistible. Esa era lo que estaba buscando. Era irresistible colocar eso en el título. vale. Y cuando creas el personaje de Susana, esa contadora de historias, ¿piensas en Sherazade, las mil y una noches, el contar la historia como para vivir, para sobrevivir, ¿no? Y al final, cuando ella termina de contar historias, ya no hay razón para que siga existiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido la creación del personaje de Susana? Eso es muy interesante, porque también es una personaje muy fuerte. Tal vez sea la personaje más fuerte del libro, junto con el criado, porque eh, Susana y el criado son las personas que cuentan las historias, ¿no? El narrador, el narrador, que es el novio de Susana, apenas cuenta las historias que Susana cuenta y hace una relación con su propia historia. Pero él no hace nada, incluso su vida no era una vida muy movimentada, era apenas un cantor de un coral de ópera, ¿no? Sí, Entonces, las personajes más fuertes son ellas, y como he dicho antes, el personaje del propio burlador es como que un actor que hace o que una otra persona planea. Entonces, Susana es muy fuerte. Todo eso para decir que Susana es muy fuerte, es una personaje muy importante. Eh, pero puedes creer que estoy diciendo la verdad. Yo no he pensado en Sherazade cuando he empezado a escribir. La personaje de Susana fue surgiendo en la narrativa, fue se tornando fuerte, fue se tornando la más fuerte, una persona que a mí me gusta muchísimo. sí. Pero después que el libro ha salido publicado, muchísimas personas me han dicho, pero esos personajes es Sherazade. Sí. Y realmente lo es. Esas son algunas Como es coincidencias. increíble la literatura, ¿no, João Gabriel? Porque me estás diciendo que al crear el personaje no se te había ocurrido pensar que era como una Sherazade moderna en São Paulo, pero lo es, ¿no? No Eso es, es lo claro, increíble de la literatura. Aparte mismo del creador, del autor que eres tú, somos capaces de leer y de ver cosas que ahí están, ¿no? Es fantástico, es fantástico. Enseguida yo he pensado en ella cuando leí por primera vez tu novela. pues bueno, sí, tú has leído, y otras personas han leído así también. Y es verdad, pero yo no Es sabía, verdad. yo no sabía. Increíble, muy increíble eso, muy, muy, muy bueno. ¿Estás trabajando en algo ahora de ficción, de novela, cuento? Entonces, yo estoy comenzando a empezar a volver a escribir también, porque curiosamente yo he publicado mis dos primeras novelas, El burlador de Sevilla y Carnaval, y después de eso he publicado algunos cuentos en algunos sitios, en algunas revistas literarias, pero me he quedado muchísimo tiempo con trabajos periodísticos más, como, con más Rígido. exigencia.
Ah, sí, Cuando, ujú, que cuando exigía mucho de ti, tiempo, ¿no? Que te absorbía mucho. Sí, sí, porque cuando vas progresando en la carrera de periodista, empiezas a se tornar un jefe de una redacción, y eso te tira muchísimo tiempo para escribir, pero estoy exactamente ahora en un momento que estoy saliendo de esta fase y volviendo a escribir solamente en el periodismo columnas y con eso voy a volver a escribir. Mi primer proyecto no es ainda ficción, es un libro de no ficción que incluso ya tengo el contrato asinado con la misma editorial, la Compañía das Letras, que es un libro sobre política brasileña, nada a ver con la ficción, pero es Sí, un poco mi tesis de máster, ¿no? sí. Pero después de eso pretendo volver-se a escribir ficción. Ahora mi proyecto de vida para los próximos años es escribir, Qué porque bien. Agradecemos, te lo agradecemos mucho, los lectores. ¿Cómo podemos encontrar tus cuentos? Porque las novelas sí, pero los cuentos están publicados. sí, Después nos puedes enviar algún enlace si alguien que está viendo el vídeo quiera leer, alguien que se interese por la literatura en general o brasileña. sí, sí, yo puedo enviarlos. Yo tengo, eso yo no sé exactamente dónde están todos y si están en el digital. Yo pienso que pelo menos uno está en el digital, que es uno que yo he hecho para la revista Rascunho. Es una Sí, revista literaria de Curitiba, en Brasil, vale. una ciudad cerca de São Paulo, que yo pienso que esta ha salido en el digital y en el digital y en el papel. Es una historia que hay una curiosidad, es una foto que ha sido tirada en un carnaval, Sí, entonces, y a partir de la foto se cuenta un cuento. oh, qué bien, qué Es como un interesante. ejercicio de clase clásico de una clase de creación literaria. Y eso está yo pienso que está en el editorial, yo puedo enviar a vosotros. Yo tengo más unos dos o tres, pelo menos, en revistas literarias, pero no estoy cierto si Vale. han salido en el digital o solamente en el papel, porque en Brasil el fenómeno de las revistas literarias que tienen versión en papel y digital, por increíble que parezca, es muy reciente. Vale. Hasta 4 o 5 años atrás, casi todas las revistas literarias solo eran publicadas en papel. No Y eso tenías algo. dificulta mucho la promoción, la divulgación, el alcance, ¿no? Por ejemplo, yo que soy brasileña, profesora de literatura, vivo lejos, no tengo acceso a toda esa información, ¿no? Vale, pero esperamos Pero que sí, voy a que enviar, voy a enviar a vos. nos puedas decir. Muchísimas gracias, João Gabriel. Eres encantador, eh, Muchas como una gracias. persona muy agradable, muy simpática, excelente escritor, lo puedo afirmar, he leído sus dos novelas. Lo que hemos hablado aquí es solo un poquito de todo lo que hay, sobre todo en la novela que estamos hablando, que es El Burlador. Hay mucho más en El Burlador de Sevilla y agradezco en nombre de la Embajada de Brasil que hayas aceptado esta invitación de charlar con nosotros esta tarde. Y invito a los demás que nos están escuchando a leer literatura brasileña, a leer El Burlador de João Gabriel de Lima, que realmente es muy, muy, muy buena novela, con muy buena estructura. Las tramas están perfectamente enlazadas, conectadas. No has dejado nada por el camino. Así que enhorabuena por tu novela y muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, fue un gran gusto. Y para terminar, solamente el mejor de la literatura no es solamente escribir, pero también tener el diálogo con personas que leen tus libros. Tu lectura ha sido fantástica, ha sido estupenda de mi libro y a mí me gusta mucho recibir estos retornos y dialogar con las personas que leen, porque la literatura es algo vivo, ¿no? Sí. Muchas veces, como has dicho, el propio escritor no sabe que está escribiendo algo y otras personas lo dicen, no, aquella personaje es Susana. Entonces, Sí. eso es muchísimo importante y muchas gracias. Eso es lo fantástico para nosotros, los amantes de la literatura. Pues nada, buenas tardes y hasta el próximo Brasil a un clic. Hasta la próxima.